Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos algunas de las extrañas enfermedades de reyes y reinas en la Edad Media. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Comencemos. Número 1. Enfermedad de Crohn del rey Alfredo. La enfermedad de Crohn, que afectó al rey Alfredo el Grande, es una afección intestinal crónica y dolorosa que provocaba una inflamación persistente en el tracto gastrointestinal. Este monarca, que gobernó el reino sajón de Wessex en Inglaterra durante el siglo IX, sufrió los síntomas de esta enfermedad durante más de 2 décadas. En una época en la que no existían diagnósticos concretos, la condición del rey generó especulaciones y rumores entre la población. Debido a la falta de comprensión médica de aquel entonces, se llegó a creer que el rey Alfredo estaba poseído por fuerzas demoníacas o que estaba siendo castigado por supuestas prácticas de brujería. Estos malentendidos reflejan la limitada comprensión de las enfermedades en esa época y cómo se atribuían a menudo a causas sobrenaturales. El rey Alfredo enfrentó un desafío constante en su salud debido a esta dolorosa afección, lo cual es un recordatorio de que incluso los líderes históricos estaban sujetos a enfermedades crónicas y a menudo tenían que lidiar con ellas sin el beneficio de la medicina moderna. Su historia nos ofrece una visión de la fortaleza y perseverancia que debió tener para gobernar a pesar de su condición. Número 2. Gangrena del rey Herodes. La gangrena que padeció el rey Herodes fue una condición extremadamente dolorosa y desagradable. Esta enfermedad afectó sus partes íntimas y estuvo acompañada de una picazón incontrolable que sin duda alguna le causó una gran incomodidad. Imaginemos el nivel de sufrimiento que debió experimentar el monarca debido a esta gangrena putrefacta en una zona tan delicada y sensible de su cuerpo. Esta afección, además de los terribles síntomas físicos, pudo haber tenido un impacto en su comportamiento y actitudes. La constante molestia y dolor seguramente influyeron en su estado de ánimo y en la manera en que interactuaba con su entorno. Es posible que esta condición haya contribuido a forjar su reputación de despiadado y cruel, ya que la incomodidad y el sufrimiento podrían haber exacerbado sus rasgos menos amables. Es importante recordar que, a pesar de su posición como rey, Herodes era humano y susceptible a enfermedades como cualquier otra persona. Este episodio nos brinda una perspectiva única sobre la fragilidad de la salud, incluso para aquellos en posiciones de poder y autoridad. La gangrena del rey Herodes es un recordatorio de que nadie está exento de los desafíos de la salud, independientemente de su estatus social o posición en la sociedad. Si te está gustando el video, no olvides darle like. Número 3. Edema crónico de la emperatriz Sisi de Austria. La emperatriz Sisi de Austria, conocida por su excepcional belleza y figura esbelta, padeció de edema crónico en los pies como resultado de sus extremas medidas para mantener su delgadez. Su régimen incluía una dieta restrictiva basada principalmente en caldos, además de una rutina de ejercicio excesiva. Esta persistente falta de ingesta nutricional y calorías eventualmente condujo a una inflamación crónica y dolorosa en los pies de Sisi. La condición empeoró progresivamente, llegando al punto en el que la emperatriz requería asistencia para caminar. Alrededor del año 1860, cuando Sisi tenía poco más de 20 años, la hinchazón se volvió tan severa que pasó meses dependiendo de la ayuda de otros para moverse. Este ejemplo ilustra los extremos a los que algunas personas, incluso aquellas en posiciones de poder y prominencia, como la emperatriz Sisi, pueden llegar en busca de un ideal de belleza poco realista. Su lucha contra el edema crónico es un recordatorio de que la presión social y las expectativas de imagen corporal pueden tener consecuencias graves para la salud física y emocional. Además, resalta la importancia de promover estándares de belleza más realistas y saludables en la sociedad actual. Número 4. Escoliosis del rey Ricardo III. El rey Ricardo III de Inglaterra, a diferencia de la creencia popular, no era jorobado, pero padecía de escoliosis idiopática desde su adolescencia. Esta condición le provocaba una deformidad en la columna vertebral. A pesar de que su tronco no era propiamente encorvado, la escoliosis era evidente en su postura. Esta condición física, lamentablemente, fue objeto de calumnias y rumores maliciosos sobre su carácter. Sus enemigos aprovecharon la deformidad de su columna para difamarlo y crear una imagen negativa de su personalidad. Sin duda, esto fue un ejemplo de cómo los estigmas físicos podían ser utilizados como herramientas de manipulación política en esa época.
Es importante destacar que la escoliosis de Ricardo III no debería definir su legado ni su habilidad como líder. A pesar de esta condición, el rey enfrentó los desafíos de su tiempo y participó activamente en eventos históricos. Esta historia nos recuerda que las personas con diferencias físicas o discapacidades son capaces de sobresalir y continuar de manera significativa en la sociedad, y que no deberían ser juzgadas por su apariencia. Número 5. Heridas podridas del rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII de Inglaterra, conocido por su juventud atlética y apariencia atractiva al ascender al trono a los 17 años en 1509, sufrió un giro desafortunado en su salud. A raíz de una mala alimentación y un accidente que sufrió en su temprana treintena, Enrique VIII desarrolló heridas graves en la pierna que lamentablemente nunca sanaron por completo. Estas heridas crónicas, además de no cicatrizar adecuadamente, emitían un olor desagradable que, según se dice, era perceptible a varios metros de distancia. El rey, que gobernó desde los 36 años hasta su fallecimiento a los 56, experimentó un dolor constante que indudablemente afectó su estado de ánimo y tolerancia. El dolor y la incomodidad que Enrique VIII soportó a diario debido a estas heridas que no sanaban, sin duda contribuyeron a su carácter y temperamento. Este aspecto de su salud pone de manifiesto la importancia de la atención médica y el cuidado de la salud para las personas en posiciones de poder y liderazgo. También resalta cómo incluso los monarcas históricamente poderosos no estaban exentos de los desafíos de la salud física y cómo estos desafíos pueden influir en su comportamiento y toma de decisiones. Número 6. Embarazo fantasma de la reina María I de Inglaterra. María I de Inglaterra, también conocida como María Tudor, experimentó pseudociesis, un fenómeno médico que simula un embarazo psicológico, en 2 ocasiones. En su segundo episodio, se descubrió un tumor avanzado en sus ovarios en lugar de un embarazo psicológico. Este hallazgo tuvo graves implicaciones, ya que el tumor representaba una condición médica potencialmente mortal. La experiencia de María resalta la importancia de un diagnóstico preciso y atención médica adecuada, independientemente del estatus social o político. Esto ejemplifica la complejidad de los desafíos de salud que incluso personas en posición de poder pueden enfrentar. Número 7. Hemorroides de Luis XIV. A pesar de su poderoso reinado, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, padeció de hemorroides dolorosas que limitaron su vida diaria. Estas crisis le impedían sentarse cómodamente y dificultaban actividades como montar a caballo. Este problema no solo afectó su bienestar físico, sino también su capacidad como monarca. Las hemorroides posiblemente influyeron en su estado de ánimo y desempeño como líder. Esta experiencia destaca que incluso los líderes poderosos enfrentan desafíos médicos que impactan su calidad de vida y capacidad para gobernar. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.